Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de matemática, el día de hoy con álgebra y el tema funciones 2, dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, tenemos la siguiente función. Me dicen que eso es función, entonces vamos a ver cómo desarrollarlo. Calcula x más y si f de x, que tiene los puntos menos 2,8, 3, y, menos 2,2x, 3, menos 1 es función. Muy bien, para que sea función se cumple que si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes obligatoriamente tienen que ser iguales. Obligatoriamente, ¿por qué razón? Porque si no fueran iguales ya no sería función, sería solamente una relación binaria. Muy bien, en los pares ordenados, menos 2,8 y menos 2,2x, como es función, ¿sí? Al ser iguales las primeras componentes, las segundas componentes obligatoriamente también tienen que ser iguales. O sea, 2x es igual a 8. Al operar, el 2 pasa a dividir y x me da como resultado 4. Muy bien. Y también observando en la misma función tendremos 3, y 3, menos 1. Como es función, las primeras componentes son iguales y las segundas también tienen que ser iguales. Por lo tanto, y vale menos 1. Me están pidiendo x más y. Entonces voy a sumar 4 más menos 1. 4 menos 1 me da 3. ¿Cuál sería el resultado de mi operación? Sería 3 en el número 1. Número 2. Me dicen en la función y me dan f de paréntesis x raíz cuadrada de 2,3, 9,5, pi, 3, 0, menos 3, raíz cuadrada de menos 2,1, raíz cuadrada de menos pi, 5. Me dicen calcula la suma de los elementos del dominio y la suma de los elementos de rango. El dominio es el conjunto de las primeras componentes y por ser función voy a tomar las primeras componentes tal como yo veo. O sea, raíz cuadrada de 2, 9, pi, 0, menos raíz cuadrada de 2, menos pi. Mira lo que estoy haciendo. Tengo que tomar las primeras componentes de cada par ordenado. Y eso me daría mi dominio. ¿Sí? Y ahora voy a sumar ellos. Voy a sumar todos ellos. 2 más 9 más pi más 0 menos, 2, menos raíz de 2 menos pi. Se van los raíces de 2, se van los pi y me quedaría solamente 9. Luego, B. El rango es el conjunto de las segundas componentes. El rango de la función vendría a ser igual a ¿cuál? Las segundas componentes, pero si se repite, se escribe una sola vez. Tenemos 3, tenemos 5, 3 ya no, ¿por qué? Porque ya se repite. Menos 3 y también tenemos 1. Y el 5 ya no, porque ya también se repite. Listo, me piden la suma de todos los elementos y sumamos 3 más 5 más 1 menos 3. 3 más 5, 8 más 1, 9, 9 menos 3, 6. ¿Listo? Y ya está. Y ya tenemos nuestra respuesta en la número 2. Me dicen, calcula g de raíz de 5 más g evaluado en menos 8 menos g evaluado en menos 1. Ya, lo único que tenemos que hacer es relacionar la primera componente con la segunda, ¿no? Por ejemplo, para el par ordenado raíz cuadrada de 5, menos 2, ¿sí? G de 5 vendría a ser menos 2, o sea, evalúo la primera componente y me da la segunda. Así de simple, nada más. En el par ordenado menos 8,4, G de menos 8 vendría a ser, ¿quién está en la segunda componente? 4. Perfecto. En la tercera tendríamos menos 1,10. Si G lo evalúo en menos 1, me da como resultado la segunda componente que es 10. Operando, tendríamos menos 2 más 4 menos 10. Y eso me daría como resultado menos 8, ¿no? Que es lo que hice, puse g de raíz cuadrada de 2 más g evaluado en menos 8 menos g evaluado en menos 1. Reemplacé los valores que son menos 2 más 4 menos el valor de g menos 1 que es 10. Y al operar me dio como resultado menos 8. ¿Cuánto me dio? Menos 8. Muy bien, vamos al ejercicio ahora número 4. En el ejercicio número 4 me dice, dada la función
h igual, paréntesis, 2, punto y coma, 7a menos 1, el otro paréntesis 4, punto y coma, 3b menos 5, el siguiente paréntesis 2,13, el siguiente 4,10. Me dicen a cuadrado menos b cuadrado. Muy bien, esta pregunta es muy parecida a la número 1. ¿Por qué? Porque si tengo el par ordenado 2,7a menos 1, debe ser igual al par ordenado 2,13. ¿Por qué? Porque si se repiten las primeras componentes, las segundas componentes obligatoriamente tienen que ser iguales. O sea, 7a menos 1 tiene que ser igual a 13. El 1 que está con menos pasa con más, tendríamos 7a igual a 14, ¿sí? Porque vas a sumar. Y luego el 7 pasa a dividir y tendríamos que a vale 2. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente, ¿no? El 4,3b menos 5 va a ser igual a 4,10. Entonces, si las primeras componentes son iguales, las segundas también tienen que ser iguales. O sea, 3b menos 5 es igual a 10. El 5 que está con menos pasa con más. Tendríamos 3b igual a 15. b me daría como resultado 5. Como me están pidiendo a cuadrado menos b cuadrado, vamos a reemplazar los valores. A vale 2, b vale 5. Reemplazando 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, menos 5 al cuadrado es 25. Tendríamos 4 menos 25. Esto me da como resultado menos 21 en el número 4. En la número 5, bueno, también está sencilla. ¿Por qué razón? Porque lo único que tengo que hacer es relacionar según lo que está en la flechita, ¿no? Por ejemplo, me dicen A es igual f de menos 8 menos f de 1 evaluado en f evaluado en 3 medios. Muy bien, f de menos 8, ¿cuánto es? Vamos a ver. F de menos 8 es 4. Acá está, f de menos 8 es 4. Miren con qué está relacionado. Luego, f de 1 es 1, mirando la flechita. Claro, f de 1 está evaluado en 1. Listo, y finalmente f de menos 3 medios, f de 3 medios, perdón, ¿con qué está relacionado? Con menos 2. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. F es igual f de menos 8 menos f de 1 sobre f de 3 medios. ¿Cuánto vale f de menos 8? Vale 4. Menos f de 1, ¿cuánto vale? 1. Entre f de 3 medios, ¿cuánto es? Es menos 2. Reemplazado tendríamos 4 menos 1 es 3 sobre 2, negativo. Y al operar tendríamos menos 3 medios usando la ley de signos en el número 5. En el número 6 vamos a ver el problema de las caritas. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que f evaluado en menos 5 es carita triste, ¿no? F. Por lo tanto, ¿qué valores tendríamos? 3 por menos 5 menos 1. Porque la función original me dicen que f de x es igual a 3x menos 1. Entonces, como f de x, como x se evalúa en menos 5, reemplazamos 3 por menos 5 menos 1. 3 por menos 5 es menos 15 menos 1 es menos 16. Y ese vendría a ser el valor de la carita normal, ¿sí? De la carita normal, ni triste ni alegre. Ahora sí, en la siguiente sí es la carita triste. Tenemos f de 2. F de 2 te da carita triste. Miren, el 2 lo relaciono con f y me da justamente en su relación carita triste. Reemplazando en la fórmula, o mejor dicho en la función, 3 por 2 menos 1. 3 por 2 es 6. 6 menos 1, ¿cuánto me da? 5. Por lo tanto, la carita triste vale 5. Y en el último, f de 4. F de 4, miren, al f lo evalúo en 4. ¿Y cuánto me da? Me da como resultado carita feliz. Listo. Reemplazando lo que voy a obtener. 3 por 4 menos 1. Claro, la función original es 3x menos 1. Entonces, como f está evaluado en 4, pongo 3 por 4 menos 1. 3 por 4 es 12. 12 menos 1 es 11. Por lo tanto, la carita feliz es 11. ¿Qué me están pidiendo a mí en el problema? Me están pidiendo hallar P si es carita normal más carita triste menos carita feliz. Ya, carita normal es menos 16 más carita triste 5 menos
carita feliz, que es 11. Operando vamos a obtener como resultado menos 22. En ese ejercicio vamos a obtener menos 22. Y vamos al ejercicio número 7. Me dicen, define la función, ya está. Me dicen, cuando x es mayor o igual que 3, daría 2x menos 3. Y cuando x es menor que 3, me daría x más 1. Listo. F de 4. Como 4 es mayor que 3, entonces lo vamos a reemplazar en 2x menos 4. ¿Sí? 2x menos 4. Perdón, 2x menos 3, lapsus. ¿Sí? F de 4, como 4 es mayor que 3, evalúo en la función 2x menos 3. Reemplazamos 2 por, ¿cuánto vale x? En este caso vale 4 menos 3. 2 por 4 es 8. 8 menos 3 me da como resultado 5. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer valor. El valor de 4 es 5. Ahora, f de menos 1. Como f de menos 1 es menor que 3, entonces escribimos la segunda condición de la función, x más 1. Pero ¿cuánto vale x? X vale menos 1. Menos 1 más 1, el resultado me da 0. F de menos 1 es 0. Me están pidiendo a mí f de 4 más f de menos 1. Pero f de 4 ya lo habíamos sacado y en ese caso vale 5. Y el f de menos 1 en este caso vale 0. 5 más 0 me da como resultado, no es 0. Aquí se equivocaron. Aquí debería ser 5. ¿Cuál es el resultado? 5. 5 más 0 me da como resultado 5. ¿Listo, muchachos? Ustedes tienen para resolver acá 7 ejercicios, ¿sí? Practíquenlo, háganlo con calma, ¿sí? Tienen una semana para resolverlo y acuérdense la medida de seguridad. Use protector facial, use mascarilla, distanciamiento social y evitar las aglomeraciones para evitar los contagios. Nos vemos hasta la próxima clase, muchachos. Cuídense. Hasta el día de mañana. Chao.